Estamos ya en 100 participantes. Entiendo que la gente se puede seguir conectando en cualquier momento. Vamos a dar comienzo al curso para que no se nos vaya mucho de tiempo tampoco. Me presento, mi nombre es Raquel García Alcubilla, soy la directora del Departamento de Estrategia, Innovación y Finanzas Sostenibles, que es la parte que nos compete hoy aquí, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Muchos de vosotros ya nos conocemos porque es una formación básicamente para la gente de CNMV, pero también tengo que decir que a esta formación se están uniendo o se pueden unir personas de otros supervisores de Iberoamérica, porque lo estamos haciendo en colaboración con el Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores, al ser este un asunto que, bueno, como ya veremos más adelante, está muy de moda y está interesando pues, a mucha gente y entre otros a otros supervisores de otros países, ¿no? Sabéis muchos de vosotros que en el plan de actividades el año pasado nos comprometimos a hacer durante 2022 una serie de acciones formativas. Hemos ido haciendo formación impulsada desde mi departamento en varias áreas. Hicimos mapa de riesgos que os afectaría a alguno de vosotros, pero no a todos, pero también hemos hecho las píldoras FinTech, que ahí sí que ha habido mucha gente, supongo que muchos de los que me estáis oyendo habéis participado también ahí, y un poco con el mismo formato de píldora, ¿no? De sesiones cortas de 1 hora de duración que se dan pues una vez cada 2, 3 semanas, va a ser este el caso, en FinTech era cada mes. Queremos ir tratando y tocando todos los temas que están ahora más de, bueno, de actualidad en todo lo que es el ámbito de la formación de las finanzas sostenibles. Finanzas sostenibles, muchos os toca directamente y otros, si no os toca, lo estaréis oyendo en vuestros departamentos. Nos afecta por la parte de gestión de activos, por la parte de emisores, por la parte de fondos. Va a ser algo que redefina un poco las finanzas y lo que vamos a vivir en un futuro, y está habiendo un boom legislativo a nivel europeo muy grande, también a nivel nacional, pero sobre todo europeo, que es interesante que bueno, por lo menos nos vaya sonando. Los que trabajamos en ello directamente pues nos lo tenemos que aprender más, y los que no tengáis esa suerte, bueno, pues por lo menos que os suenen las cosas, porque antes os van a ir llegando, ¿no? Entonces hemos creado este programa con 6 píldoras formativas. Lo hacemos de la mano de 2 empresas que están especializadas en temas de regulación financiera y más específicamente en el tema de finanzas sostenibles, que tienen mucha experiencia en este ámbito, que son AFI y FinRec 360. Y nada más, simplemente queremos que sea un curso práctico con sesiones muy activas. Traeremos también a representantes de la industria, que yo creo que es importante para que tengamos una visión más práctica de cómo está viviendo la industria toda esta normativa. Y os dejo ahora con Úrsula García y Beatriz Benítez, las 2 de FinRec, que os van a contar una parte del seminario de hoy, y luego vendrá también, no sé si está por allá conectado, Carlos Magán de AFI también. Y nada más, muchísimas gracias a todos y espero que disfrutéis del curso. Muchas gracias, Raquel, y buenas tardes a todos. Un saludo tanto al CNMV como al Instituto Iberoamericano. Como ha comentado Raquel, este módulo, este curso de formación, van a ser 6 sesiones. Es la sesión introductoria, en la que vamos a hacer un poco de repaso a la situación actual y cuál es el panorama actual de la normativa de finanzas sostenibles. Y luego en la segunda mitad de la sesión pues vamos a hablar un poco en concreto de una de esas normas, que es el reglamento de divulgación, que ha sido pues, de las normas que primero entraron en vigor, ¿no? y que mayor impacto tuvo inicial, ¿no? en todo lo que es requerimientos a entidades financieras. Como os comentaba Raquel, la idea es que las sesiones sean evidentemente prácticas y que os sean útiles. Es verdad que hoy, bueno, claro, la introducción y la parte más, digamos, de situación normativa pues es algo un poco más, ¿no? teórico. Sí que en la parte de SFDR vamos a intentar ya daros un poco pues la visión de cómo estamos viendo en la práctica que las entidades están llevando a cabo pues todo lo que es la integración de todos estos nuevos requerimientos, ¿no? que establece el reglamento de divulgación. También ahí pues nuestra idea es trasladaros un poco pues, la visión de industria también, tanto por el hecho de que vayan a participar representantes de industria, como nosotros pues, contaros un poco lo que estamos viendo, ¿no? en todos los proyectos de sostenibilidad en los que estamos trabajando con las diferentes entidades. En cuanto al modo de conducir la sesión, tenéis una opción, digamos, dentro del chat, o sea, de las opciones del webinar, que es preguntas y respuestas.
ahí podéis plantear cualquier pregunta que tengáis, pero también os animo a que si tenéis alguna pregunta de algo que no os haya quedado claro, que creáis que es bueno que reforcemos o que aclaremos en mayor detalle, o algún comentario que creéis que tiene sentido, que nos lo trasladéis en ese momento, dado que por el número de participantes que sois estáis silenciados, sí que os animo a que levantéis la mano, que es una de las opciones que tenéis ahí en las opciones de la conexión, y nosotros cuando lo veamos, pues lo que haremos será habilitaros el micrófono, ¿no?, para que podáis plantear la pregunta, con lo cual tenéis esas dos vías, tanto preguntas y respuestas como el tema de levantar la mano, ¿vale? Así que os animo a que por favor seáis todo lo participativos que queráis. Yo creo que esto enriquece muchísimo el debate. Además, muchos de vosotros estaréis trabajando directamente en el día a día en finanzas sostenibles, con lo cual pues lo conoceréis perfectamente, y también vuestro punto de vista pues es obviamente muy valioso y nos aporta mucho a todos. Aquí también os digo, la idea es, nosotros el objetivo del curso es explicar, digamos, desde el principio todo, e intentar cubrir, llegar también a un grado de detalle elevado, pero que sea igualmente útil para las personas que no estéis en el día a día llevando temas de sostenibilidad, con lo cual, perdonad los que estéis en el día a día, porque muchas de las cosas que contaremos, sobre todo hoy, pues probablemente las conozcáis de sobra, pero creemos que es importante pues, que todos no tengamos una base, ¿no?, de conocimientos de qué estamos hablando, ¿vale? Y nada, sin más, comienzo. Como os decía, la idea de la sesión de hoy es que sea primero una introducción al cuál es el contexto normativo, cuáles son los objetivos del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, luego repasar brevemente cuál es el calendario regulatorio, que es un calendario que está además en constante movimiento, y luego, como os decía, vamos a entrar en lo que es el reglamento de divulgación. Esto no lo vamos a terminar hoy. Va a haber otra sesión en la que continuaremos con esta normativa, con lo cual, bueno, pues también es cierto, intentaremos que al final todas las dudas queden resueltas, pero si hay alguna cosa que no hayamos cubierto hoy, no os preocupéis porque tenemos otra sesión en la que también trataremos este tema, con lo cual, bueno, pues debería, entre una y otra, no esperamos cubrir cualquier cuestión que podáis tener, ¿vale? Entonces, entrando un poco en el contexto normativo, y que ya os digo que entiendo que muchos lo conocéis, pero bueno, creo que es bueno contextualizarlo para tener claro pues, cuál es el objetivo de todo esto, ¿no? Al final, bueno, pues tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y vemos que en 2015 tanto la Unión Europea como todos los gobiernos que estaban presentes en esas reuniones de fijación de esta Agenda 2030, un compromiso de lograr pues, esa transición, ¿no?, hacia una economía más sostenible y cumplir esos ODS, esos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como desarrollo de esto, en línea con todo el tema de la Agenda 2030, surge en 2016 el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, que justo, bueno, has estado, ¿no?, debatiendo con la COP27 y demás, ¿no?, que el objetivo es mantener la temperatura mundial muy por debajo de 2 grados y limitar el aumento de la temperatura a 1,5 con respecto a niveles preindustriales. Aquí, bueno, justo ahora con la COP estamos viendo que parece que no va avanzando muy bien, la verdad, alcanzar este objetivo, con lo cual se hace especialmente más relevante todas las iniciativas legislativas que vamos a ver, ¿no?, que está cometiendo la Unión Europea con este objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático. Entonces, ¿la Unión Europea cómo responde ante este Acuerdo de París, ante esta Agenda 2030? Bueno, pues se crea el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Finanzas Sostenibles, cuyo objetivo es establecer la estrategia global de la Unión Europea en materia de finanzas sostenibles, que sirva de base para el plan de acción de la Comisión Europea. Aquí, obviamente, estos son iniciativas globales que al final solo funcionarán y solo tendrán éxito si realmente pues todos los países, o por lo menos aquellos principales, pues tienen la misma agenda, ¿no?, y tienen objetivos similares, pero luego es cierto que al final, bueno, pues obviamente los órganos de decisión, ¿no?, están en cada uno de los países, y es necesario pues, que cada uno tenga su propio plan de acción. En el caso de la Unión Europea, en marzo de 2008 se presentó un plan de acción sobre finanzas sostenibles, con la idea de que el sistema financiero respalde, ¿no?, esa Agenda 2030 y ese Acuerdo de París.
Pues, ¿en qué consiste este plan de acción de finanzas sostenibles? Bueno, pues este plan tiene el ambicioso objetivo de traer a la realidad, de tangibilizar todos esos compromisos que tenemos en la Agenda 2030 en acciones concretas, ¿no? Entonces, al final, este plan de acción tiene 3 objetivos fundamentales que luego podemos ir viendo que cada una de las normas responde en mayor o menor medida a uno de ellos, que es, en primer lugar, conseguir esa reorientación de los flujos de capitales hacia inversiones sostenibles. Aquí, al final, lo que está claro, tanto desde que se estableció tanto la Agenda 2030 como el Acuerdo de París, es que solo es posible realmente conseguir un cambio en el que haya una verdadera transición hacia una economía más sostenible con la participación del sector privado. Es decir, vía ayudas estatales, vía participación de los gobiernos, no es suficiente para hacer realmente este cambio de modelo productivo hacia un modelo productivo más sostenible, ¿no? Y que ayude a conseguir esta mitigación del cambio climático, entre otros muchos objetivos, ¿no? que estamos persiguiendo. Entonces, ¿esto qué hace? Pues esto hace que sea necesario normativas que ayuden o que empujen al sector privado pues, a esa reorientación de flujos de capitales hacia inversiones sostenibles. Y ahí lo que estamos viendo es diferentes iniciativas, ¿no? con ese objetivo. Como podemos ver, pues que luego ya los detallaremos en cada una de las sesiones y luego cuando hablemos un poco del repaso de todas las normas, como puede ser pues, el obligar a las entidades, a los emisores a divulgar información no financiera detallada, en la que incluyan información detallada sobre la sostenibilidad, sobre el impacto adverso en el medio ambiente de su actividad, sobre si son sostenibles o no y su porcentaje de alineación con taxonomía. Bueno, pues en general dar información al mercado para que cuando un inversor quiere decir si invierte o no en esa compañía, pues tenga verdaderamente herramientas, ¿no? para poder hacerlo, porque pueda valorar pues, si esa compañía es o no sostenible, ¿no? Que quizás este es uno de los grandes piedras en el camino que tenemos a día de hoy muchas veces, ¿no? La falta de datos que ya comentaremos. Otras normativas que tienen otros objetivos del plan de acción de finanzas sostenibles, acciones que se desarrollan luego en su correspondiente normativa, que tienen también esa visión de reorientación de flujos, pues sería todo lo que tiene que ver con la modificación de MiFID II, ¿no? el conocido como Green MiFID, que al final lo que busca es que se pregunte a los clientes por sus preferencias de sostenibilidad en la prestación de servicios de asesoramiento y de gestión discrecional de carteras. ¿Esto qué implica? Bueno, pues implica que el tener que preguntar expresamente al cliente por cuál es su apetito, digamos, de sostenibilidad, es decir, cuál es su posicionamiento frente a la sostenibilidad y si quiere o no que esto sea un factor decisorio de cara a recomendarle un producto financiero, de cara a incluirlo en su cartera de gestión discrecional, pues esto obviamente es un paso muy relevante que además bueno, pues tenemos en vigor desde el 2 de agosto, que lleva y que está llevando, de hecho, ya lo estamos viendo en el sector, por ejemplo, hacia una transformación masiva de los fondos de inversión en fondos que sean fondos sostenibles, ¿no? Lo que se denomina bajo el reglamento de divulgación fondos artículo 8 y fondos artículo 9, con lo cual vemos que está contribuyendo, ¿no? a esa reorientación de los flujos de inversión. Adicionalmente, pues tenemos otras iniciativas como pueda ser la ecoetiqueta o el estándar de bonos verdes que nos ayudan a tener pues una definición de producto sostenible que también nos puede ayudar a tener claro cuando yo quiero, si yo tengo un interés en que mi cartera de inversión se invierta conforme a criterios de sostenibilidad, pues tener una ecoetiqueta o tener un estándar de bonos verdes me ayuda, ¿no? a conseguir todo esto. Y por supuesto la más relevante quizás en todo eso de clasificar los productos o de clasificar las inversiones, pues es la normativa de taxonomía, que también la trataremos en una sesión específica, pero que bueno, básicamente pues supone el crear un diccionario, un catálogo, ¿no? de actividades consideradas sostenibles desde un punto de vista ambiental de momento, porque tenemos solo la taxonomía verde, la taxonomía medioambiental, pero bueno, pues definir qué actividades consideramos que, por ejemplo, en el caso de lo que tenemos aprobado a día de hoy, mitigan o ayudan a luchar contra el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto contribuye a toda esta reorientación de flujos de capitales. Adicionalmente, tenemos otras normativas que lo que buscan es integrar la sostenibilidad en la gestión de riesgos, ¿no? Que además esto, bueno, pues es un mandato que recibieron las autoridades regulatorias europeas
para que se introdujesen los factores y riesgos sostenibles en los ámbitos regulatorios y supervisores. Es decir, adicionalmente a esta reorientación de flujos, también lo que se ha dicho es, oye, hasta ahora el riesgo de sostenibilidad no lo estamos tratando de una manera independiente, no lo estamos tratando como un riesgo que tenga que tenerse en cuenta necesariamente. Sí que es verdad que habría entidades que pues, ya lo tendrían, ¿no?, incorporado en su asesoramiento, en su gestión de riesgos, pero no era algo, bueno, pues que fuese un consenso de mercado y de que se tuviese que tener en cuenta ni una forma de tenerlo, ¿no? Entonces ahí tenemos normativas como la modificación en el ámbito del mercado de valores, la modificación, pues el reglamento, perdón, de SFDR y la modificación de MiFID II, que también obliga a integrar riesgos de sostenibilidad, que lo que busca, como veremos luego, el reglamento de divulgación es obligar a divulgar a las empresas si tienen o no en cuenta el riesgo de sostenibilidad en la gestión de sus inversiones y en la prestación del servicio de asesoramiento. Y luego normativas como la modificación de UCITS, de AFMD, la modificación de, que es toda la normativa de fondos de inversión, más la modificación de MiFID II para la parte, digamos, más de prestación de servicios de inversión. En el ámbito bancario también lo estamos viendo con las propuestas de modificación de los requerimientos de capital regulatorio y la incorporación de este riesgo en los stress test bancarios. En las entidades aseguradoras también con las modificaciones de Solvencia II, es decir, en general estamos viendo que se está obligando a las entidades a integrar este riesgo, ¿no?, como un riesgo más que tienen que tener en cuenta, ¿no? Y por último, se busca fomentar la transparencia y la visión a largo plazo de la actividad económica y financiera. ¿Por qué? Pues porque eso está muy relacionado con lo que estábamos hablando. Al final, el riesgo de sostenibilidad y las contingencias de sostenibilidad son contingencias a largo plazo, no son contingencias normalmente que se materialicen en el corto. Y por eso es especialmente relevante fomentar que haya una visión a largo plazo de las inversiones, porque esto hará que los criterios de sostenibilidad se tengan más en cuenta o sean más relevantes. Y ahí tenemos normativas como la Directiva de Implicación a Largo Plazo de Accionistas, que lo que busca es precisamente pues, esa mayor implicación en la gestión de las empresas, ¿no?, y que se haga un diálogo activo con ellas, pues con esa vocación, ¿no?, de permanencia en ellas y también de influencia, ¿no?, porque al final las cosas que se ven, oye, si una parte muy importante del capital privado de las empresas productivas está en manos del sector financiero, pues que el sector financiero sea un agente también, ¿no?, de cambio y que utilice esa capacidad como inversor pues para empujar al cambio a estas empresas, ¿no?, vía el activismo, vía la ejecución de sus derechos de voto y vía la gestión de su participación en las empresas, ¿no? Entonces, bueno, esto, como decía, se trasladó en estos 10 objetivos, que tenéis, bueno, más o menos detallados cuáles son. Cada uno de esos objetivos tiene una normativa específica, hablamos de taxonomía, de ecoetiqueta, estándar de bonos verdes, la incorporación de sostenibilidad, bueno, nos hemos ido hablando todos. También hay una propuesta de modificación de a las agencias de rating ESG. Aquí hay, digamos que en el plan original lo que se hablaba es de que los ratings de crédito incorporen el riesgo de sostenibilidad como un riesgo más, ¿no?, que se tiene que valorar, y ahora veremos que con el plan renovado se habla también de la posibilidad de regular a las propias agencias de rating ESG, ¿no? Y bueno, pues esto, como os decía, estas 10 acciones se planteaban 10 iniciativas legislativas. Y en julio de 2021, que además, bueno, pues claro, obviamente con todo el efecto de la pandemia y demás, pues tocaba ya revisar la estrategia, pero que obviamente tuvo un impacto considerable en todo lo que es la agenda, ¿no?, legislativa de la Comisión. Pues la Comisión lo que plantea es una nueva fase en la estrategia de transición hacia una economía sostenible y detalla 4, o sea, seguimos con los 10 puntos, con sus 10 iniciativas normativas, y luego desarrolla 4 áreas principales de actuación. La primera es reforzar las herramientas y políticas para contribuir a esa transición, ¿no? O sea, lo que dicen es, oye, pues vamos a extender este marco normativo a más ámbitos, ¿no? Entonces, oye, pues vamos a ver cómo conseguir, pues eso, que se financien las actividades económicas que contribuyen a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, cómo extender taxonomía a otras actividades económicas de nivel intermedio, o sea, que no sean necesariamente sostenibles, sino pues hacer taxonomías de transición, o hacer taxonomías de empresas al revés, ¿no?, una taxonomía marrón, se habló también en su día. Bueno. Luego, desarrollar esos actos adicionales delegados adicionales de taxonomía que recojan nuevos sectores que no se han analizado, desarrollar los 4 objetivos medioambientales restantes.
el tema de ecoetiquetas, bueno, pues una serie de iniciativas que lo que buscan es profundizar en lo que ya hemos hablado, en esa transición, ¿no? En ese primer objetivo del plan de acción. Luego hablan de mejorar la inclusión tanto de pymes como consumidores e inversores minoristas en las finanzas sostenibles. Y aquí se habla de préstamos e hipotecas verdes, pedir una opinión a la EVA sobre el acceso a estos productos, el tema de tener una plataforma de finanzas digitales pues que permita soluciones más innovadoras y que se pueda utilizar pues toda esta información, ¿no? Identificar también deficiencias que pueda haber en la protección de seguros ante catástrofes naturales, temas muy específicos, ¿no? Y luego, bueno, pues temas de organizar una cumbre anual de inversión sostenible, reforzar el seguimiento del gasto en mejoras de clima y diversidad y demás. O sea, es el hacer más partícipes no solo al sector financiero, sino también a pymes, consumidores e inversores minoristas en todo este ámbito, ¿no? De finanzas sostenibles. Así mismo se habla pues, de aumentar la resiliencia, ¿no? Del sistema financiero, que para ello es lo que se hace más hincapié es en todo lo que tiene que ver con la integración de los riesgos de sostenibilidad en todo lo que es la normativa de información financiera, que se refleje en lo que os decía antes, la modificación de las agencias de rating que está aún en tramitación, pues, oye, tomar medidas para que se reflejen en las calificaciones crediticias el rating ASG, el riesgo ASG, y luego lograr una estandarización mayor de las calificaciones ASG. Ahora lo que estamos viendo es que la gran mayoría de las entidades financieras no están haciendo ellos el análisis directo de la sostenibilidad de un determinado emisor, sino que lo que están haciendo es acudir a proveedores de datos. Entonces, claro, para poder acudir a esos proveedores para que esos proveedores de datos pueda ser fiable la información, pues es necesario que haya una mayor estandarización y, bueno, pues que a poder ser, pues que haya una serie de requisitos de cómo tienen que hacer esos ratings para que haya una mayor correlación y que da igual que utilices un proveedor o el otro, la clasificación que tengas, ¿no? De tu entidad sea similar. Luego también se habla de promover una agenda de finanzas sostenibles global. Al final esto, por lo que os decía antes, es necesario, esto es un problema global y requiere una acción global, con lo cual es importante pues, conseguir a través de la Plataforma Internacional de Finanzas Sostenibles pues, que haya una visión más global, ¿no? De las finanzas sostenibles. Es verdad que es complicado porque bueno, pues cada territorio tiene sus propias prioridades legislativas. En la Unión Europea es verdad que es un tema al que se le ha dado mucha relevancia y mucha importancia, y puede no ser igual en todas las jurisdicciones, ¿no? Aquí me parece interesante, por ejemplo, destacaros que recientemente, en septiembre, si no recuerdo mal, en Estados Unidos la SEC ha propuesto una clasificación de fondos sostenibles, que habla de, no es igual, obviamente, que nuestra clasificación del reglamento de divulgación, de artículo 8, 9 y demás, pero sí habla de que se pueda distinguir 3 niveles de sostenibilidad en los fondos y habla de los Integration Funds, los ESG Focus y los ESG Impact Funds, ¿no? Con diferentes niveles de exigencia y diferentes niveles de transparencia al mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto yo creo que es relevante, ¿no? El que también en Estados Unidos pues, se vaya hacia una mayor estandarización y hacia, oye, que si tú quieres decir que tu fondo es sostenible, pues que tengas, ¿no? Que comprometerte a dar una serie de información mínima y una mínima transparencia, ¿no? Entonces, bueno, pues esto yo creo que contribuye hacia esa visión más global de la sostenibilidad, ¿vale? En cuanto a qué normativas, dónde estamos y demás, bueno, los hemos ido más o menos comentando, pero sí queríamos que tuvieseis en la presentación toda la normativa que está ya aprobada. Tenemos el reglamento de divulgación, que es del que hablaremos hoy. Luego tenemos, bueno, pues todo lo que es la parte de planes y fondos de pensiones, una implicación a largo plazo, lo que será la modificación de MiFID II y de IDD, tema de UCITS y FMD, que bueno, esto ya los hemos ido hablando aquí básicamente sobre todo para las personas que están conectadas desde Iberoamérica, comentar que aquí tenemos tanto normativa que afecta a entidades que prestan servicios de inversión, como es el reglamento de divulgación, como normativa para planes y fondos de pensiones, la modificación de MiFID y de IDD que tiene que ver con incorporar estos criterios de sostenibilidad en el asesoramiento y en la gestión de activos, tanto de inversión como de seguros con componente de inversión. UCITS y AIFMD, que lo que modifican es la normativa de fondos de gestión de fondos, tanto armonizados como alternativos, para obligar a integrar este riesgo de sostenibilidad, entre otros requisitos, en la gestión, ¿no? El reglamento de taxonomía que hemos comentado, ese diccionario de sostenibilidad, la modificación de Solvencia II en materia de seguros. También tenemos una modificación del reglamento de índices de referencia para crear índices que sean sostenibles, por llamarlos de alguna manera.
y la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad. Vale, que está, pues es una directiva que va a ser muy relevante, la CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, que lo que va a hacer es obligar a las empresas que estén obligadas a publicar estos estados de información no financiera, pues a dar una información muy alineada con lo que van a necesitar luego las entidades financieras, tanto por el reglamento de divulgación como por MiFID II, para poder tomar sus decisiones de inversión, ¿no? Entonces esto será clave porque, como os decía, pues uno de los principales retos que vemos a día de hoy pues es quizás esa falta pues esa falta de transparencia por parte a veces de los emisores, ¿no? Que no están dando información que sea pues comparable, ¿no? De unos emisores a otros. Entonces, bueno, esto para que lo tengáis también hay un listado de pues, cuáles son las normativas principales que están ahora mismo aprobadas y en tramitación en relación con este plan. Hay algunas más, hemos puesto aquí simplemente las principales, ¿vale? Y que tengáis también un calendario, al final, que sepáis dónde estamos a día de hoy, ¿no? Y cómo se ha ido desarrollando toda esta aprobación de la norma. Como os decía, el reglamento de divulgación que veremos ahora ha sido el primer paso, con su entrada en vigor el 10 de marzo de 2021. El 30 de junio, que entró en vigor la necesidad de tener una política de integración. El 30 de junio de 2021 fue la primera obligación de publicar las PIAs, que son las principales incidencias adversas, que luego veremos en detalle. Luego tenemos pues, lo que tiene que ver con la política de implicación a largo plazo. Tenemos aquí en agosto de 2021 pues empezó la obligación para las gestoras. Y bueno, aquí tenéis cómo ha ido, ¿no? Evolucionando. Hemos tenido para taxonomía los objetivos climáticos, pues entraban en vigor en enero de este año. El reporte periódico de productos de SFDR también. Y luego tuvimos como gran hito al 2 de agosto las modificaciones tanto de MiFID II como de IDD en lo que tiene que ver con el preguntar, ¿no? A los clientes por esas preferencias de sostenibilidad. Y también las modificaciones en UCITS y AFMD en lo que os decía del tema de marco más organizativo, ¿no? Y de considerar estos riesgos. Vale, ¿y ahora qué tenemos de próximos hitos? Bueno, pues tenemos en enero, entra en vigor los reglamentos delegados que desarrollan este reglamento de divulgación que hoy veremos, que es dar más información sobre los productos sostenibles conforme a modelos estandarizados. También la primera información anual sobre implicación y estrategia a largo plazo, el de cómo se han ejercido esos derechos de voto, y se espera pues, que se desarrollen los nuevos objetivos de taxonomía que faltan, ¿no? Luego, en junio, va a ser necesario hacer el primer reporte de principales incidencias adversas con el modelo normalizado del reglamento de divulgación. Y bueno, aquí el CSDR es probable, de hecho ya se ha retrasado, con lo cual, bueno, pues la fecha estamos yéndonos quizás más a 2025, ¿no? Probablemente, porque aún no está aprobado. Esto, soy consciente de que os estoy aquí comentando un montón de normativas que aún no hemos explicado y que algunos de vosotros pues a lo mejor no conocéis, pero bueno, sí que nos parecía importante para esta primera sesión el que tuvieseis en cuenta que es algo que, aunque es relativamente reciente, porque las primeras obligaciones pues, son de hace un año y pico, pues como veis el calendario es muy ambicioso y muy rápido, ¿no? Entonces, por eso traemos esta slide, también eso la tendréis, compartiremos con vosotros los materiales, pero sí que queríamos que tuvieseis esa visión de, sobre todo para los que no estéis en el día a día, ¿no? Trabajando con esto, de cómo, ¿no? Cómo de rápido y en un calendario, en un espacio muy corto de tiempo, ¿no? Están entrando en vigor todas estas nuevas normativas, ¿vale? Entonces, bueno, pero que vamos, yo os digo, no os preocupéis que cada una de ellas la explicaremos y volveremos a explicar el calendario en cada una de las sesiones. Pero bueno, sí que creíamos que podía ser útil el que tuvieseis esta visión, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta de esta parte de introducción. Si no, esto es más eso, lo que os decía, que tengáis un poco de contexto de dónde estamos. Si no, doy paso a mi compañera Beatriz Benítez para que bueno, pueda hablar más del reglamento de divulgación en concreto. Gracias, Úrsula. Pues como decía Úrsula, vamos a centrar esta segunda parte de la sesión en empezar, ¿no?
detallar cuáles son las obligaciones y las finalidades de cada una de estas normativas que ha ido mencionando Úrsula, y empezando por el reglamento de divulgación. Empezamos por el reglamento de divulgación fundamentalmente porque es lo primero que entró en vigor y porque hay muchas de estas conceptos y bases que asienta este reglamento de divulgación que son muy importantes para entender luego otras normativas, ¿vale? Seguro que, como decía Úrsula, las personas que estáis más en el día a día de esta normativa, pues veis como conceptos como el riesgo de sostenibilidad luego son necesarios para la aplicación de otras normativas como MiFID, la modificación de MiFID y DD, de UCITS y AIFMD, o incluso toda la conceptualización que hace el reglamento de divulgación de producto sostenible, como es necesario luego también para entender eso es, con ese objetivo de reorientar los flujos de capitales hacia inversiones sostenibles, ¿no? Pues es importante tener ese concepto claro y su relación con otras normativas. Entonces hoy veremos una parte del reglamento de divulgación, como decía en esta sesión, en la segunda sesión veremos otra de las áreas, y empezaremos por esas obligaciones relacionadas con la integración de riesgos de sostenibilidad, riesgos ASG, y Carlos Magán de AFI explicará más detalladamente qué implica en la práctica para las entidades integrar los riesgos de sostenibilidad, ¿vale? Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, pues lo que hemos intentado conceptualizar el objetivo y el ámbito de aplicación. El objetivo ya lo ha contado Úrsula en la introducción, pero repasamos. Este reglamento o normativa de divulgación, el objetivo es transparentar a los inversores finales cómo una entidad integra los riesgos de sostenibilidad, analiza incidencias adversas y cuáles son las características de los productos que ofrece, ¿vale? Lo agrupamos, como veis, siempre en esos dos bloques: integrar riesgos de sostenibilidad e incidencias adversas, y por otro lado el tema de los productos, que es lo que veremos más adelante. Al final son esos dos bloques fundamentales que recoge el reglamento de divulgación. ¿Con qué objetivo? Al final es una normativa que está basada en un principio de cumplir o explicar, es decir, establece esta integración de riesgos de sostenibilidad como algo voluntario, aunque luego veremos que para las gestoras UCITS y FMD ya es obligatorio, ¿no? Pero inicialmente lo que recoge el reglamento de divulgación es, como digo, bajo este principio de cumplir o explicar. ¿Con qué objetivo? Pues oye, si yo tengo que transparentar cómo integro y si integro los riesgos de sostenibilidad y al final cómo soy de sostenible, ¿no? Cómo lo tengo en cuenta y cuánto de importante es para la entidad y para las inversiones ese riesgo de sostenibilidad, ¿no? Pues todo el mundo le gusta salir bien en la foto y entonces, de nuevo, lo que hace es impulsar esa reorientación de flujos de capitales hacia inversiones sostenibles, que recordemos es uno de los objetivos del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, y por otro lado, pues fomenta esa integración del riesgo de sostenibilidad. Punto número 1 y concepto básico, ¿no? ¿Qué es el riesgo de sostenibilidad o riesgo ASG? Es todo aquel acontecimiento o condición derivado de los factores ambientales, sociales o de buen gobierno o gobierno corporativo, los denominados factores ASG, que si se produce podría causar un impacto negativo material en el valor de una inversión. Es decir, al final, y esto lo explicará mucho mejor Carlos más adelante, pero es igual que hasta ahora al decidir sobre las inversiones que tiene un producto subyacentes o recomendar en el caso del asesoramiento un producto, igual que tenemos en cuenta riesgos financieros como riesgo de crédito, riesgo de liquidez de mercado, de lo que se trata es de incluir estos riesgos extrafinancieros, riesgos de sostenibilidad que también podrían afectar a ese valor de la inversión, ¿vale? Entonces, ese es el principal objetivo. Esto se compone de un reglamento que es el reglamento de divulgación o SFDR, que seguro que también lo habéis escuchado de esta forma, ¿no? Por sus siglas en inglés, que entró en vigor el 10 de marzo de 2021. Fue casi como el primer hito para las entidades, donde empezó el pistoletazo de salida, ¿no? De todas las obligaciones en relación con la sostenibilidad. Este reglamento, que entró en vigor el 10 de marzo de 2021, se desarrolla con un reglamento delegado, el 2022/1288, que desarrolla una serie de obligaciones que veremos. Este reglamento delegado de desarrollo entrará en vigor el 1 de enero de 2023, o sea, apenas un mes para que entre en vigor, y desarrolla fundamentalmente dos cuestiones. Una es el reporte anual que ha mencionado Úrsula, el reporte anual
de consideración de principales incidencias adversas, ¿vale? A través de una plantilla o un modelo normalizado de cómo tiene que ser ese reporte y todo lo que debería incluir. Y por otro lado, toda la información sobre productos sostenibles, cómo debe hacerse también a través de modelos normalizados la información precontractual y la información periódica, ¿vale? ¿A quién afecta el reglamento de divulgación? Pues ahí os hemos indicado, ¿no?, que al final tiene, digamos, impacto en función del tipo de entidad. Hay algunas obligaciones específicas por el tamaño de la entidad y obligaciones, lógicamente, si eres una entidad que eres fabricante o gestionas productos que como tal sean sostenibles. Vale, por tipo de entidad, la normativa habla de participantes en los mercados financieros, que al final no dejan de ser, pues, fabricantes o entidades que presten el servicio de gestión de carteras, ¿no? Fabricantes, pues, como pueden ser gestoras de fondos, aseguradoras que ofrecen productos de inversión basados en seguros denominados IBIPs, ¿no? Y gestores de fondos y planes de pensiones. Igualmente, aplica por tipo de entidad a aquellas entidades que presten el servicio de asesoramiento financiero, ¿vale? Asesoramiento en materia de inversión, ya sean entidades, ahí ponemos las siglas. Igual para las personas que estén menos familiarizadas, pues si es empresa de servicios de inversión, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, entidades de crédito, aseguradoras o intermediarios de seguro. Vale. Veremos también, como decía, que hay una serie de obligaciones, que son las que explicaremos también hoy, de consideración de principales incidencias adversas que afectan según el tamaño de entidad, ¿vale? A las de más de 500 empleados les afecta de forma obligatoria y las que son de menos de 500 empleados, pues es un precepto que aplica de forma voluntaria, ¿vale? Y como decía, pues los fabricantes que tienen productos sostenibles, que esto lo explicaremos, el concepto de productos sostenibles según los FDR se explicará en el siguiente tema con mucho más detalle, pero básicamente hablamos de los productos artículo 8, que son aquellos que promueven características ambientales o sociales, y los productos artículo 9, que son productos que tienen como objetivo directamente inversiones sostenibles, ¿no?, que contribuyen a un objetivo sostenible concreto. Vale, entonces, esto es el ámbito de aplicación y los objetivos principales. Ya hemos repasado cuáles son esas normativas y vamos a ver ahora una visión general de estas obligaciones. Como decía hoy, lo desglosamos siempre las obligaciones de SFDR en dos partes. Hoy veremos una de ellas y en la siguiente sesión se verá toda la relativa a la información sobre los productos sostenibles, ¿no? Como hemos dicho primero, qué son, qué significa ser producto artículo 8, qué significa ser producto artículo 9 y qué implica, ¿no?, en cuanto a información precontractual, en cuanto a información periódica y en cuanto a información a divulgar en la página web. Y hoy nos vamos a centrar en lo que tenéis en la parte de la izquierda de la diapositiva, que es la parte de integración del riesgo de sostenibilidad, lo que hemos dicho, ¿no?, esa consideración de ese riesgo, ese potencial impacto que pudieran tener los factores ambientales, sociales y de buen gobierno en el valor de una inversión y cómo las entidades lo tienen que integrar, ¿vale? Ahí veis la visión general, nos vamos a ir metiendo en cada una de estas obligaciones. En primer lugar, la necesidad de contar con una política de integración de riesgos de sostenibilidad. Aquí, ¿qué establece la normativa? ¿No? Que las entidades tienen que publicar en su página web información sobre cuál es su política de integración de riesgos de sostenibilidad. Al final, esto, que la normativa es una frase prácticamente como esta, muy sencilla, tiene mucho impacto para las entidades, porque se trata de elaborar y aplicar esa política de integración de riesgos con, pues, una política siempre son principios más de alto nivel, principios generales del modelo de integración, si se utilizan proveedores externos, si se tiene una metodología interna o una combinación de las dos, para considerar ese riesgo, ¿no? Y al final ese riesgo, igual que hacemos con el riesgo financiero, ¿no? Pues, o el riesgo de crédito. Tengo una agencia de rating que me va a decir si es AAA, pues aquí probablemente tengo un proveedor de datos ASG que me va a decir cuál es el nivel de riesgo de sostenibilidad de esa inversión, ¿no?, de esa potencial inversión. Entonces, en esa política de integración, pues es lo que hay que publicar en la página web. De nuevo, fomentamos la transparencia, fomentamos que la gente se tenga que retratar, ¿no?, las entidades se tienen que retratar y fomentamos esas inversiones sostenibles, ¿no?, el integrar el riesgo de sostenibilidad y considerar la sostenibilidad como un factor más a tener en cuenta.
¿Qué ocurre? Que bueno, esa política de integración de riesgos de sostenibilidad normalmente se hace con un enfoque más a alto nivel porque se tiene que publicar en la web, ¿no? Y tampoco vas a desgranar todo el detalle, y luego se establece un procedimiento más de detalle, digamos, interno, en el que sí que se dice, pues ese rating tiene que cumplir no sé qué umbral, y entonces en ese caso sí lo considero, o si es más bajo, pues no voy a invertir en eso, o qué ocurre si tengo que hacer un seguimiento posterior. Como digo, esta parte es lo que ahora no me voy a entretener mucho porque os lo explicará Carlos mejor, ¿no? El cómo se hace. ¿Cuál es otra de las obligaciones que establece el reglamento de divulgación en esta parte de integrar el riesgo de sostenibilidad? El que la política de remuneraciones esté alineada y sea coherente con esa integración de riesgos de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque al final todas las políticas de remuneraciones están basadas en riesgos también, ¿no? En la asunción de riesgos. Que no asumas riesgos excesivos y no puedas luego, pues, cumplir con tu política de remuneraciones, ¿no? Entonces, aquí igual, pues, si se tiene en cuenta ese riesgo de sostenibilidad también en esa consideración. Igualmente, publicar en la página web de las entidades. Y luego, en la siguiente página, lo que tenemos es la obligación de lo que estábamos comentando, de la consideración de principales incidencias adversas. ¿Qué son las principales incidencias adversas o vías? Pues es todo aquel impacto negativo que una decisión de inversión puede causar o contribuir a causar en los factores de sostenibilidad. Digamos que por un lado yo mido el riesgo de sostenibilidad, pero por otro además directamente si esa inversión en sí misma puede tener un impacto negativo en el medio ambiente o en la sociedad a través de una serie de indicadores o métricas, ¿no? Pues mido el nivel de gases de efecto invernadero, de los daños que pueda generar a la biodiversidad, de los recursos hídricos y marinos, en aspectos sociales, pues temas de igualdad, de género, temas de buen gobierno, ¿no? O sea, si mides todos esos indicadores, pues también contribuyes a la inversión más sostenible, ¿no? Es decir, si yo voy a estar viendo esos indicadores y voy a ir viendo que esos indicadores cada vez van peor, pues probablemente desinvierta de esa entidad porque no me está dando unos buenos indicadores e invierta en otra que tenga unos mejores indicadores de estas incidencias adversas, es decir, que tenga un impacto menos negativo en el medio ambiente o en la sociedad, ¿vale? Esto es como conceptualmente, y esto es lo que decíamos que a quién aplica. Aplica obligatoriamente a aquellos participantes en el... No, perdona, Úrsula, vuelve atrás un segundo. A los que aplica obligatoriamente es a los que tienen más de 500 empleados, ¿vale? Que eso es lo que decíamos. Entonces, ahí os hemos puesto un poco el árbol de decisión. Ahí, ¿tiene más de 500 empleados? Sí, pues me aplica voluntariamente. No tiene más de 500... me aplica obligatoriamente. No tiene más de 500 empleados, me aplica voluntariamente. Y si decides tener en cuenta las principales incidencias adversas o los factores de sostenibilidad a nivel entidad, pues ya te aplica igual que si fuera de forma obligatoria, y si no, también tienes que justificar en tu página web por qué no lo haces, ¿no? ¿Qué implica en este caso el considerar principales incidencias adversas? Pues ya hemos ido diciendo, ¿no? Tienes que tener tu política de diligencia debida sobre cómo vas a medir esas principales incidencias adversas, publicar en tu página web cómo vas a hacerlo, y luego lo que es más importante es lo que decíamos, que entra en vigor ya con el modelo normalizado y que se desarrolla con la normativa de desarrollo del reglamento de divulgación, y es el hacer un reporte anual de esas principales incidencias adversas, por lo que decíamos, porque no solo considerarlas, sino también medirlas y tomar medidas al respecto, ¿no? Entonces, pues tienes que hacer, además de esa política de cómo lo voy a hacer, luego qué ha ocurrido, ¿no? Cuáles han sido mis métricas durante el año. Como decía, esta obligación también es voluntaria para los asesores y también tendrán que publicar en su página web si tienen en cuenta las principales incidencias adversas en el asesoramiento en materia de inversión. Esta es una obligación a nivel entidad. Cuando en el tema siguiente veamos las incidencias adversas también también se pueden medir a nivel producto, ¿vale? Esta obligación es a nivel como global de la entidad. Y como decía, y ya por no entretenerme más y doy paso a Carlos, en la siguiente diapositiva lo que tenemos es ese reporte de principales incidencias adversas, ¿no? Que anualmente todas las entidades que estén obligadas o que voluntariamente han decidido considerar las PIAs
el 30 de junio de cada año. A partir del 2023, con ese modelo normalizado que decíamos que se regula en el Reglamento de Desarrollo del SCDR, pues tendrán que publicar este reporte, ¿no? Con una descripción de cuáles han sido sus impactos de incidencias adversas, cuáles han sido tus políticas para identificarlos, para priorizar unos sobre otros, para medirlos y gestionarlos, y qué has hecho al respecto, ¿no? Pues, por ejemplo, cuáles han sido tus políticas de implicación o de engagement al respecto. Y pues, si estoy viendo un indicador muy mal o esta inversión está yendo peor, que si he tenido diálogo activo con esa entidad, si he tratado que vaya mejorando el rating, ¿no? Porque al final, como decíamos, pues que entre todos y a participación de este sector privado y del sector financiero en particular, pues impulsemos esa transición hacia una economía más sostenible. ¿Vale? Esto se tiene que hacer con o sea, ese reporte anual se basa en la medición que tendrá que hacerse 4 veces al año, es decir, de forma trimestral a 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre, son como las fechas de corte para hacer esas mediciones, y el anual hace la media de esos 4 valores, ¿no? Pero se trata justo de que vayas haciendo como trimestralmente esos cálculos, precisamente para que no sea una cosa de una vez al año, ¿no? Sino que lo vayas midiendo durante el año. Ahí os hemos indicado como en el anexo, para que lo tengáis también en la documentación, cuáles son los indicadores, que yo he mencionado algunos, pero ahí tenéis todos los que establece esa plantilla o ese modelo normalizado que se tienen que tener en cuenta en función de la tipología de inversión que sea, si es en compañías, en deuda pública o en activos inmobiliarios, ¿no? Establece en compañías 14 obligatorios, en deuda pública 2 y en activos inmobiliarios 2, y adicionalmente, además de estos KPIs obligatorios por tipología de activos, se deberá analizar un KPI adicional ambiental y un KPI adicional social, ¿vale? Y luego, por supuesto, cualquier otro que se considere relevante y que no esté incluido en todo lo anterior, ¿no? Y bueno, hasta aquí, como decíamos, este primer bloque de las obligaciones del reglamento y divulgación, que ahora Carlos explicará con mayor detalle cómo realmente, ¿no?, que implica en la práctica el integrar el riesgo de sostenibilidad. Y como decíamos, dejamos para la siguiente sesión la pata de producto sostenible, que también regula el reglamento de divulgación. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta hasta aquí, no veo que haya nada en el chat tampoco, pero no sé si tenéis alguna pregunta, porque la verdad es que he ido un poco rápido. Y si no, pues nada, doy paso a Carlos para que le dé tiempo a comentar esta parte, que es la más práctica, ¿no?, de la sesión, y que seguro que es más interesante. Muchas gracias, Bea. No sé si se escucha bien, lo primero. Sí, perfecto, Sí, te Carlos. oímos bien. Fenomenal. Pues gracias, Bea, y bueno, gracias al resto de asistentes. Efectivamente, vamos a hablar de la parte más práctica y fundamentalmente de los retos los que se ha visto enfrentada la industria, ¿no?, para asumir este reglamento de divulgación, y yo diría no solo durante 2021, que era cuando había que ponerlo en práctica, sino todavía, ¿no?, porque efectivamente, como veremos a continuación, pues todavía hay algunos ámbitos en los que el sector pues tenemos que seguir desarrollando y mejorando. Nosotros destacaríamos que hay 3 aspectos fundamentales en los que realmente este reglamento de divulgación, SFDR, pues ha cambiado las prácticas, ¿no?, desde un punto de vista del proceso de toma de decisiones de inversión, su seguimiento y su control. Diríamos que en primer lugar están los datos. Uno de los primeros retos a los que nos enfrentábamos era buscar el dato. Teníamos que incorporar nuevos datos extrafinancieros, teníamos que incorporar nueva información en nuestro proceso de inversión y de toma de decisiones, y veíamos que esos datos en primera instancia o no los teníamos o ni siquiera existían. Eso está cambiando mucho, está avanzando mucho en los últimos tiempos, pero efectivamente es algo que todavía va evolucionando y que todavía nos presenta algunas dificultades. En segundo lugar, lo que teníamos que definir y lo que teníamos que aterrizar era qué es la integración. Estamos hablando de un proceso de integración de los factores, de los riesgos de sostenibilidad, de los factores ASG, pero bueno, ese alto nivel de la normativa hacía que la interpretación de qué es la integración pues cambiara en función de quién tenía que tomar las decisiones. Y por último, la parte de gobernanza. Teníamos un reto ante nosotros en el sentido de que teníamos que incorporar este nuevo proceso de decisión de inversión dentro de lo que es la práctica habitual de la entidad. No podemos ver un proceso de integración como algo ajeno a los procedimientos habituales que tiene una entidad gestora de activos, una entidad que ofrece servicios de asesoramiento, gestión excepcional de carteras, sino que lo que tenemos que es imbuir en los procedimientos para que efectivamente
podamos tener un óptimo nivel de gobernanza y de trazabilidad en cuanto a lo que estamos haciendo en este ámbito. Por ir desgranando cada uno de estos puntos y por ir comentando en qué momento del proceso estamos ahora mismo, tendríamos que empezar con esa parte de los datos. En la página siguiente lo que veréis es que cuando nos enfrentamos a un proceso de integración de los riesgos de sostenibilidad, lo primero que tenemos que ir es a buscar esos datos. Obviamente, el mensaje que vamos a trasladar hoy es muy diferente del que veníamos trasladando pues, hace 2 o 3 años, donde realmente el principal problema que teníamos es que no teníamos acceso a esos datos, porque o bien esos datos no existían, o bien esos datos no se reportaban, o bien esos datos no se recogían por la parte de los proveedores tradicionales financieros, ¿no? En ese sentido, creemos que aquí hemos experimentado un cambio muy relevante y una evolución que debemos reconocer. Y hoy por hoy es verdad que desde un punto de vista de la provisión de datos financieros de los principales proveedores financieros tradicionales, ya hoy por hoy sí que tenemos acceso a muchos datos y además a datos cada vez más ricos, tanto desde un punto de vista de poder seguir los riesgos de sostenibilidad, de poder ver qué hay debajo de esos riesgos, qué criterios, qué métricas hay debajo de esos riesgos ambientales, sociales o de gobernanza, o de incluso datos que nos permiten, ¿no?, incluir toda la parte de inversiones sostenibles. Por ejemplo, ahora que tenemos BIM-MiFID encima de la mesa, pues datos de taxonomía, datos de inversiones sostenibles conforme al SFDR o, por ejemplo, los datos de las incidencias adversas. Con lo cual, podemos decir que hoy sí que estamos en un proceso, no diría todavía de madurez absoluta, pero en un proceso muy avanzado, donde ya sí los gestores, los asesores pueden acceder, insisto, a través de los proveedores de datos financieros tradicionales a información en abundancia y muy rica de las compañías que financiamos o las compañías en las que invertimos. Obviamente, el sector tiene, por un lado, la posibilidad de ir al dato en bruto que llamamos, es decir, al dato, al KPI, a la métrica que necesita, o también tenemos la posibilidad de ir a través de proveedores de datos especializados. Yo diría cada vez menos especializados, entrando en cuenta en los últimos años también hemos visto, seguramente seguirá, un proceso de concentración de esos proveedores más especializados que acaban siendo parte de un grupo mucho más grande tradicional, ¿no?, de reporting de información financiera. Pero es verdad que desde ese punto de vista hay muchas entidades que han trabajado hoy mucho en darnos esta información y sobre todo darnos esos ratings que antes comentábamos, ASG o rating agregados o un rating de la A o de la S o de la G. Aquí uno de los problemas que tenemos ahora mismo, uno de los retos que tenemos es precisamente las distintas metodologías que hay para calcular un rating. Uno de los problemas que tenemos en la industria es que cuando vamos a rating, en función del tipo de proveedor, como luego veremos, tenemos rating muy diferentes, ¿no? Y tenemos rating diferentes no porque en muchas ocasiones estén mal los datos de donde beben, ni mucho menos, sino porque simplemente tenemos que conocer muy bien que hay metodologías distintas. Hay entidades que su aproximación a un rating lo hacen desde un punto de vista simplemente de riesgos, hay otras que desde un punto de vista de sostenibilidad, hay unas entidades que tienen en cuenta las controversias, otras que no lo tienen en cuenta, con lo cual también tenemos que aprender a desgranar ese rating, a saber qué metodología están aplicando estos proveedores y en función de esa metodología saber cuál es la que más me conviene o cuál es la que quiero utilizar en función de cómo tomo yo las decisiones de inversión. Pero lo cierto es, como decíamos, que hoy por hoy ya no nos podríamos quejar de una falta de datos o falta de proveedores, porque es verdad que este sector en los últimos tiempos, en los últimos años, además de forma muy rápida, pues ha dado un paso de gigante, con lo cual hoy por hoy ya sí tenemos acceso a la mayoría de datos. ¿Cuál es el siguiente reto que nos encontramos en la siguiente slide cuando ya vemos que disponemos de ese dato? Pues aquí hablamos ya de las discrepancias o de la heterogeneidad y eso sí que va a ser algo pues que seguramente tarde un tiempo en madurar y en establecer pues una línea de trabajo más o menos coherente. Y es que, como decíamos, aunque tengamos el dato, muchas veces ese dato también nos viene de formas muy distintas, con metodologías de cálculo muy distintas. Esto fundamentalmente no es por culpa de los proveedores, sino es por culpa, y no por culpa, es las circunstancias que hay ahora mismo en el mercado, de cómo se está reportando esa información. Este es un estudio que hizo EY hace ya un par de años, donde efectivamente se cogía cada una de las métricas que tomaban algunas compañías que reportaban esta información a través de sus estados no financieros y veía que un mismo dato era reportado con cálculos, con metodologías diferentes, e incluso en 4, 5, 7 o 10 ocasiones. Es decir, para un mismo dato teníamos 10 metodologías distintas. Eso también va avanzando en la medida de que muchas compañías ya se están adhiriendo a determinados estándares
internacionales como TCFD, como GRI, pero bueno, ahí todavía vemos que hay un desarrollo pendiente en el que tenemos que intentar tratar de homogeneizar esos datos, esos cálculos. Seguramente esto, la normativa, también nos ayudará. Tenemos dentro de un par de años apenas la CSRD, con lo cual aquí creemos que también, insisto, en breve periodo de tiempo tendremos unos datos mucho más homogéneos que nos permitan, ¿no?, tomar las decisiones desde un punto de vista mucho más homogéneo a nivel de industria. Y otro de los problemas que tenemos desde el punto de vista de datos es la parte de los rating. Aquí decíamos que había distintas metodologías en función del proveedor que eligiéramos, y eso se ve perfectamente en el nivel de correlación que hay entre los ratings ASG. En una industria además que estamos muy acostumbrados a que esa correlación sea muy alta. Cuando asimilamos, antes lo comentaba Beatriz, que esto es algo que hay que incluir como un riesgo más, aparte del de mercado, aparte del de derivados, del de divisas o del de crédito. En la parte de crédito, obviamente en la industria desde hace muchísimos años ya estamos muy acostumbrados a trabajar con 2 o 3 entidades de referencia en el sector, agencias de rating, donde la correlación entre estos ratings son elevadísimas, en torno al 92, 93, 97%. Bueno, este es un estudio que el que tenemos aquí a la derecha, que hizo ya hace unos años el MIT, donde se ven que los niveles de correlación, esos son distintos proveedores, Robeco, Sustainalytics, Vigeo, proveedores, insisto, de referencia a nivel internacional, donde el grado de correlación es muy, muy bajo, grados de correlaciones del 40 al 50%, que insisto, en nuestro ámbito, en el ámbito financiero, son todavía correlaciones muy bajas. Y eso lo que no nos permite, como decíamos, es, bueno, pues aplicar criterios comunes entre distintas entidades. Podemos ver perfectamente que en el análisis de un activo, ya sea de renta fija, de renta variable o un fondo de inversión, puede haber notas muy, muy distintas en función del proveedor de datos que estemos eligiendo, con lo cual creo que esto es algo que todavía tenemos que depurar y que todavía pasará un tiempo hasta que logramos tenerlo en un periodo óptimo de maduración. Y por otro lado, tenemos también el problema del dato en cuanto a que es un dato muy estático. En la siguiente slide lo que vemos es que efectivamente estos datos se suelen revisar de forma anual o semestral como mucho, con lo cual es un dato que creemos es excesivamente estático para la toma de decisiones de inversión que estamos acostumbrados en este mundo financiero, ¿no?, en el que prácticamente pues, tenemos cada 3 meses o incluso información pública de otro tipo, acceso a saber cómo está evolucionando una compañía, fundamentalmente desde el punto de vista financiero. Bueno, pues desde el punto de vista extrafinanciero todavía vemos que ahí efectivamente tenemos datos que se actualizan fundamentalmente, como digo, cada año, como mucho, cada 6 meses, y eso permite pues, que no tengamos todavía la sensibilidad a la que queremos aspirar en esta parte de integración de riesgos. Aquí podemos tirar de otras herramientas que tenemos en el mundo de la integración ASG, que es como, por ejemplo, las controversias. Es decir, si los datos que tengo de la compañía, si el rating que tengo de la compañía no se mueve durante un año, yo lo que puedo ir siguiendo son las controversias de esa compañía, que ahí sí, los proveedores de datos que tienen muchos recursos y muchas herramientas, sí nos están dando información casi en tiempo real de si en esa compañía está pasando algo, obviamente público, tanto en el ámbito ambiental, social o de gobernanza, con lo cual esta gestión de las controversias de alguna forma sí nos ayuda a mitigar ese dato tan estático que no nos permite obviamente pues, tomar decisiones dinámicas desde un punto de vista de sostenibilidad. Con lo cual, primer reto, el del dato, insisto, que creo que va evolucionando, pero todavía hay un camino que recorrer, y creo que en esto el supervisor pues obviamente tiene que ser consciente, porque al final son limitaciones que nos encontramos en la industria y que no son fácilmente salvables. Decíamos que el segundo reto es definir qué es esto de la integración, porque desde un punto de vista de normativa, obviamente la normativa deja muy claro que sí, que tenemos que integrar los datos extrafinancieros, los riesgos extrafinancieros en nuestro proceso de inversión, pero bueno, eso puede ser interpretado de forma muy distinta por las entidades y es en última instancia lo que estamos viendo. Y ahí nosotros siempre insistimos en que aquí tiene que haber una diferencia explícita en lo que es informar los riesgos ASG e integrar los riesgos ASG. Lo que estamos viendo en algunos ámbitos es que lo único que se está haciendo es informar de los riesgos ASG. Esto es, dentro de mi proceso de análisis, al igual que analizo la información financiera, recibo inputs de información extrafinanciera y en última instancia tomo una decisión. Pero no sabemos hasta qué punto esa toma de decisión ha sido influenciada o no por esos nuevos datos extrafinancieros que estamos incorporando. Y hay muchas entidades que esto es lo único que hacen. Junto con la información financiera, ponen a disposición de sus gestores la información extrafinanciera y luego se toma una decisión, pero insisto, no tenemos la trazabilidad
de cómo han influido esos datos de sostenibilidad en esa decisión. Para nosotros la integración es otra cosa. Para nosotros en este punto, obviamente la voluntad del supervisor, la voluntad del regulador es que realmente esos datos tengan algún tipo de efecto sobre la decisión que vamos a tomar en última instancia. Por eso, respecto de esa incorporación de la información ASG, de ese análisis de esa información, nosotros aquí sí que vamos completando pasos ulteriores que creemos que son necesarios. Tenemos que definir o no si en función de esos datos vamos a excluir de inicio algunas compañías. Tenemos que definir si vamos a justificar umbrales mínimos que a partir de unas determinadas puntuaciones, que a partir de un determinado rating o simplemente a partir de un determinado análisis interno que hace la entidad, pues hay ya compañías que no puedo incorporar en cartera. Si ese análisis o esa visión va a ser a nivel de activo o a nivel medio de la cartera, si el gestor va a tener un nivel de atribuciones u otro en función de las decisiones que quiera tomar desde un punto de vista de sostenibilidad. Y creemos que todo eso es lo que justifica en última instancia que realmente esos datos que estamos incorporando a nuestro proceso de análisis están teniendo una incidencia, están condicionando mi proceso de toma de decisión. Y por último, y más importante también, el seguimiento y control. No podemos asumir que estamos realizando un proceso de integración si, primero, no hay esta trazabilidad y, segundo, una vez tomada la decisión, no hay un procedimiento de seguimiento y control, que eso es lo que tenemos en la parte de la derecha. Ahí nuestra recomendación siempre es, obviamente, más allá de las políticas de integración que todas las entidades tenemos en nuestras páginas web por obligación del reglamento de divulgación, debajo de eso tiene que haber un procedimiento específico y donde haya una trazabilidad, como decíamos, de cuál va a ser todo el proceso de decisión, al igual que lo hay en el ámbito financiero. En el ámbito financiero estamos muy acostumbrados a que tomamos determinados pasos en cada una de las inversiones y que cumplimos un proceso. Bueno, pues aquí, y eso es simplemente un ejemplo, aquí lo que proponemos es que también tiene que haber una trazabilidad de ese proceso y obviamente tiene que haber unos puntos donde se tomen decisiones y donde podamos demostrar que, insisto, en última instancia, esos factores ASG han tenido una influencia determinada en la decisión de incorporar o no incorporar una compañía en la cartera. Esto creemos que es algo que también poco a poco las entidades tienen que ir desarrollando. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, en la siguiente slide, y esto ya se ha hablado también en esta sesión, caemos en ese riesgo que llamamos reputacional, en ese riesgo de greenwashing. Precisamente este es un riesgo que siempre está abierto a la interpretación. La normativa está ahí, en la normativa hay que interpretarla y lo que tenemos que ver es que lo interpretamos conforme, insisto, a la voluntad del regulador. Y ahí ya estamos viendo casos, y yo diría además, precisamente casi todos los casos, o por lo menos los más reseñables, justo están surgiendo en un ámbito geográfico en el que además no hay una regulación expresa. En este sentido, hay una regulación obviamente mucho más laxa que la que tenemos en Europa, que es la SEC, que es en Estados Unidos, donde ahí ya vemos pues multas muy significativas, tanto esa noticia que salió del CEO de AWS como la última que salió pues esta misma semana, si no recuerdo mal, de Goldman Sachs. Y ahí estamos hablando, insisto, de procedimientos. Lo que nos decía ahí el supervisor, lo que nos dice la SEC, es que esta entidad no cumplió con lo que decía en sus políticas. Cuando el supervisor fue a ver su práctica habitual, es decir, la materialización de esas políticas en un procedimiento, el cómo está cambiando esto tu proceso de decisiones de inversión, ahí es donde vio que efectivamente o no se estaba aplicando o no se estaba aplicando de la forma en la que decían las políticas. Con lo cual, cuidado con esto, porque efectivamente, pues ahí, si no hacemos esos buenos procedimientos, si no nos aseguramos de una trazabilidad, de un seguimiento, de un control, pues obviamente estamos expuestos a que alguien nos diga que eso no es integración, sino que es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, información. Y por último, y por adaptarnos al tiempo, y disculpad que vamos un poco rápido, pero teníamos poco tiempo, es toda la parte de gobernanza. Insistimos, toda esta gestión de riesgos de sostenibilidad lo tenemos que incorporar a nuestros procesos de gobernanza como incorporamos el resto de riesgos, ¿no? Hay muchas entidades que esto, la responsabilidad es o solo del departamento de inversiones o solo del departamento de riesgos, no, este es un riesgo más que tenemos que gestionar y aquí tenemos que implicar absolutamente a toda la entidad, incluso muchas veces tenemos que hacerlo a nivel de grupos de trabajo, a nivel de comités, donde tiene que estar obviamente la parte de inversiones, que en última instancia es la que toma las decisiones de inversión, tiene que estar el departamento de riesgos, porque obviamente tiene que seguir y controlar que ese procedimiento se está llevando a cabo y que esos riesgos, pues obviamente se están minimizando. Tenemos al departamento de cumplimiento normativo porque cada vez hay más carga normativa y tenemos que verificar que obviamente estamos haciendo las cosas conforme a la norma. Y tenemos también la parte de negocio, con lo cual, insisto, esto es algo que nosotros, desde el punto de vista de gobernanza, recomendamos siempre incluir en los procedimientos habituales
de la entidad para que, insisto, precisamente cuando venga el supervisor, pues vea que este es un riesgo más que gestionamos y que, por lo tanto, está, como decía antes, imbuido dentro de la ocupación y la preocupación de todas las áreas que hay en el ámbito de una entidad que gestiona activos o que realiza servicios de asesoramiento. Y por mi parte, poco más. Disculpad que he ido un poco rápido, pero bueno, era por ajustarnos al tiempo y por expresar pues esos 2 o 3 retos que ahora mismo la industria está, insisto, yo creo que está en un buen camino, los estamos desarrollando, pero todavía efectivamente pues queda algo por andar. Muchas gracias, Carlos. Bueno, como os comentaba, la sesión de hoy continúa, digamos, tenemos la siguiente agendada el 13 de diciembre y ahí seguiremos tratando el tema del reglamento de divulgación, porque nos hemos centrado hoy más en lo que tiene que ver con la parte de integración de riesgos y explicar un poco qué es PIAS, ¿no? Que es las principales incidencias adversas, pero profundizaremos más en la próxima, con lo cual, tanto, bueno, ahora si tenéis cualquier pregunta, por favor, decidnos, levantad la mano o escribidla en el chat, como si no, en la siguiente sesión también vamos a tratar este mismo tema, aunque sean con otros aspectos de la norma, pero vamos a estar centrados en la misma normativa, con lo cual, pues bueno, como sois conscientes que hemos ido también rápido por todos los puntos, pues cualquier cosa que tengáis, cualquier duda adicional, nos decís, por favor, y la tratamos de resolver. Vamos a ver si la presentación vamos a confirmar que tenemos todo el listado de asistentes para que os la puedan remitir y para ver si en las próximas sesiones podemos remitirosla con anterioridad. Lo que pasa es que no estoy segura de si tenemos identificados a todos los que se van a conectar, con lo cual no sé hasta qué punto es posible desde un punto de vista práctico, pero bueno, si es posible lo haremos. Y por mi parte veo, Raquel, que se conecta. Sí, simplemente decir, Úrsula, es que está la gente preguntando lo de las presentaciones. Vamos a intentar a través de Atenea, que es la intranet interna, poder colgarlo allí, ¿vale? Para que las presentaciones estén a posteriori seguro y si puede ser a priori, pues iremos hablando un poco con vosotros a ver si es factible o no, que yo creo que es la manera más sencilla, porque así tienen acceso no solo la gente que está en el curso, sino cualquier persona cualquier personal de ACNMV, y veremos con el Instituto Iberoamericano, con Amparo, que creo que está también conectada, cómo puede ser la logística de cara a la gente, a los supervisores latinoamericanos que puedan querer las presentaciones, ¿vale? Fenomenal, perfecto. Aquí también lo decimos, hemos intentado que los materiales sean muy completos, veis que hay mucha información, mucho grado de detalle, para que os sean útiles, ¿no? Para que los podáis tener después como documentos de consulta. Veréis que a veces no entramos en todo el detalle de la diapositiva y es más, por ejemplo, en este documento tenéis en el anexo pues todo lo que son los indicadores, ¿no? de principales incidencias adversas, que es algo que está en la normativa, pero bueno, que creemos que así es como más fácil de visualizar, ¿no? Que en el texto de la norma. Entonces, esto obviamente no tiene sentido que entremos a explicároslo, pero si nos parecía útil, que además Sierra que nos confirma que se puede colgar en Atenea, pues fenomenal, que los podáis tener para que os sea fácil si queréis, tenéis cualquier consulta o cualquier duda, que lo tengáis ahí todo, ¿no? Y así va a ser en todas las sesiones. Vamos a intentar que los materiales sean lo más completos posibles, precisamente para eso, para que os sean de utilidad y os sirvan a futuro, porque bueno, es mucho contenido, ¿no? Y al final tampoco vamos a entrar no es la idea de entrar tampoco en muchísimo detalle en todo, pero sí que lo tengáis para vuestra consulta. Muchísimas gracias, Úrsula, Carlos y Beatriz. No veo en el chat, bueno, veía un par de preguntas, pero creo que estaban... una pregunta para Carlos. Carlos, te van a mandar una. Sí. Sí, respondo. No, al revés, y si ha quedado así la interpretación, ha sido culpa mía que no me he explicado bien. Cuando me refiero a los ratings es que es una posibilidad más, es una posibilidad que es verdad que hoy por hoy la estamos viendo de forma mayoritaria en la industria, simplemente por una cuestión de facilidad en acceso a la información. Obviamente, entendemos que cuando se vaya desarrollando todo el conocimiento de la información ASG y de cómo se gestionan estos riesgos, ahí la industria acabará yendo al dato exacto. Es decir, ahí a lo que tenemos que aspirar cada una de las entidades es a tener una metodología propia y en función de esa metodología y aplicación de una materialidad de dónde estamos invirtiendo, en qué tipo de sector, en qué tipo de compañía, con esos datos brutos hacernos incluso nuestro propio rating. Eso es a lo que se debería aspirar. Hoy por hoy, obviamente, eso todavía es un reto para muchas entidades y efectivamente lo que estamos viendo es que en muchas ocasiones se está yendo a través de un rating. Y ahí es donde ponemos el punto del warning, ¿no? De, oye, cuidado, que el rating está muy bien, pero el rating no deja de ser, bueno, pues una metodología concreta de un proveedor
del que te estás basando. Con lo cual, insisto, es algo que se está llevando a cabo hoy por hoy, pero es algo que efectivamente pues creemos que va a evolucionar en el tiempo. Y no tiene que ser un rating, al revés. Si una entidad construye una metodología propia, pues oye, para nosotros y desde un punto de vista normativo es tan válido como coger un rating de un proveedor de datos. Conviene aclarar eso. Y desde el punto de vista de PIAs, bueno, pues no sabremos, ¿no?, cómo quedará, porque precisamente este es un ámbito de las incidencias adversas, pues donde también en la industria tenemos un reto por delante, ¿no?, que es eso de la gestión de las incidencias adversas, de dónde cogemos los datos, qué es que esos datos vayan mejorando, qué pasa si no mejoran todos, si solo mejora uno, cómo los podemos también homogeneizar, porque era lo que os decía al final, en las PIAs van ya unas métricas exactas y es muy difícil encontrar benchmark de esas métricas, es muy difícil comparar esas métricas dentro de sectores o compañías, con lo cual, bueno, pues aquí creo que en una primera fase a lo único que podemos aspirar es a conocer qué datos y qué KPIs tenemos que utilizar, a seguirlos y en la medida que el tiempo vaya pasando, pues a saber cómo gestionarlos. Hoy por hoy nosotros al menos no conocemos ratings sobre PIAs, seguramente a lo mejor en un futuro se hará, pero hoy básicamente lo que están haciendo las entidades es recoger esos datos en función, obviamente, de, pues ahí lo he enseñado antes Úrsula, ¿no? Por ejemplo, los PIAs obligatorios que tenemos a nivel de entidad e ir siguiendo esas métricas en función de cada uno del proveedor que elija. Y aquí es donde decimos, si uno elige un proveedor y otro elige otro, seguramente muchas de esas métricas pues van a ser diferentes, ¿no? Porque estamos viendo que eso pasa en la práctica, insisto. Bueno, pues creemos que es algo normal. Como siempre decimos, en este ámbito de la sostenibilidad, esto es un bebé que tiene que ir creciendo y al final pues lo que tenemos que intentar es que dentro de unos años pues ahí ya haya una homogeneidad absoluta y luego también que sepamos, ¿no?, en la industria qué es realmente la gestión de PIAs y en unas metodologías concretas. Pues muchísimas gracias, Carlos, Úrsula, Beatriz. Yo creo que ya no hay más respuestas, más preguntas. Agradeceros vuestra presentación y nada, deseando ya la siguiente píldora. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nada, nos vemos el 13 de diciembre. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde a todos.